Hoy vamos a hablar de algo muy importante en la vida de un cristiano y es ser intachable. ¿Es ser qué? Intachable. La palabra intachable es ser una persona que no engaña de ninguna forma o de ninguna clase a los demás, que no tiene mancha. Y Dios quiere que nosotros seamos así, que seamos totalmente intachables. ¿Cómo quiere que Dios que seamos? Intachables delante de la sociedad, delante de nuestra familia, delante de la iglesia, que seamos mujeres, hombres, jóvenes, niños, totalmente intachables, que donde quiera que lleguemos la luz de Cristo, que donde quiera que pisemos la luz de Cristo esté con nosotros, que no vaya a haber mala fama de nuestro testimonio delante de las demás personas, que no digan es que yo no acepto a Cristo porque tal persona me ha dado mal testimonio, porque tal cristiano me ha dado mal testimonio, por eso es que yo no creo en los evangélicos, por eso yo no creo en los cristianos, porque han sido personas que han sido de doble moral delante de las demás personas. Pero yo estoy segura que los hermanos de Palacio del Rey son personas intachables, amén. Personas que llevamos a Cristo como nuestra bandera donde quiera que vayamos. Y hoy Dios nos quiere hablar y recalcar eso en nuestras vidas, que nosotros tenemos que ser intachables ante la sociedad. Pero ¿quién es que hace que nosotros seamos intachables? El Espíritu Santo, la presencia de Dios que viene y nos cubre todos los días. Cuando nosotros vamos a la intimidad con Dios, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, es allí donde nuestra vida viene a pasar a tener una cobertura especial. Ustedes ven que yo traje esta sombrillita acá. Hoy esta sombrilla va a representar la presencia de Dios, la sangre de Cristo, que es la que nos hace intachables delante de cualquier persona, nos hace intachables delante de la sociedad. Nosotros siempre tenemos que tener la cobertura de Dios. ¿Qué tenemos que tener? La cobertura de Dios. Así como cuando está lloviendo y nosotros lo primero que sacamos si está lloviendo duro es ¿qué? Nuestra sombrilla. Hay unos que tienen unos paraguas súper enormes y entonces uno se protege de la lluvia con la sombrilla. Y cada vez que tú sales, que está el día como que es más dado en las mamás, que siempre miran como el cielo y dicen, por ahí hay como una nube gris, voy a llevar mi sombrilla o mi paraguas porque sé que va a llover y tengo que protegerme de la lluvia. Asimismo somos nosotros como cristianos, tenemos que tener nuestra protección espiritual, que es siempre estar cubiertos con la sangre ¿de quién? De Cristo. La sangre de Cristo es la que nos hace intachables frente a los demás. La sangre de Cristo es que nos hace diferente a los demás. Cuando yo llevo mi sombrilla o mi paraguas, no me mojo porque voy protegida. Igual es en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas. Si yo estoy cubierta con la sangre de Cristo, todo lo que quiera dañar mi moral, todo lo que quiera dañar mi integridad, todo lo que quiera dañar mi testimonio como hijo de Dios, viene Dios con su cobertura y nos hace libres y nos hace intachables, amén. No se vayan a olvidar de eso. ¿Qué es nuestra sombrilla? La presencia de Dios, la sangre de Dios que nos cubre, que nos hace intachables delante de la sociedad, porque eso tenemos que ser cada uno de nosotros. Pero para hablar de este tema de ser intachables ante la sociedad, porque ser intachable nos hace limpios, no solamente ante la sociedad, sino que nos tiene que hacer limpios delante de Dios, delante de nuestra familia. Porque tenemos que ser intachables siendo limpios de mente. Primeramente, ¿qué tenemos que ser? Limpios de mente. Que todo lo que haya en nuestra mente sean cosas de beneficio, de bendición. Porque es que nuestra mente a veces nos lleva a pecar. Tenemos que ser limpios también de corazón. De corazón, que nuestro corazón haya siempre amor, haya siempre la presencia de Dios, que seamos hombres y mujeres dadivosos, hombres y mujeres que siempre vivamos conforme al corazón de Dios. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo es nuestra armadura. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo no porque seamos perfectos,
Todo lo contrario, somos imperfectos y por eso todos los días tenemos que revestirnos con la armadura de Dios. Tenemos que ir a la intimidad y buscar la presencia de Dios, porque en nuestra imperfección, en nuestra humanidad, nunca seríamos intachables. Porque nosotros en nuestra carne somos débiles. ¿Cuántos han sido débiles en alguna etapa de su vida cristiana? Hemos sido débiles, hemos querido menguar, hemos querido tirar la toalla, hemos querido arrojar la protección de Dios a un lado. Pero Dios en esta mañana nos quiere recordar que en medio de todo Él está para cubrirnos con su sangre preciosa. Él está para levantarnos con su sangre preciosa. Esa cobertura que Él nos ha dado al morir en la cruz del Calvario no es una broma, es en serio. Él nos cubre en medio de cualquier circunstancia. Y hoy lo vamos a ver a través de un hombre que fue intachable, pero que tuvo que pasar procesos. Porque es que el ser intachable o vivir bajo la cobertura de Dios no quiere decir que en nuestra vida como cristiano no vamos a pasar procesos. Vamos a tener que pasar por muchos procesos en nuestra vida, cada uno de forma diferente, porque a cada uno Dios nos habla o nos moldea o nos trata de maneras diferentes. A mí Dios me ha tratado de una forma diferente, a ti te trata de una forma diferente, pero a ese hombre Dios también lo trató de una forma diferente. Pero él fue un gran ejemplo, tanto así que hasta hoy hablamos de él. ¿Y qué tal si también el día de mañana van a hablar de nosotros por haber sido intachables? Van a decir, Pepita Juárez fue intachable delante de la presencia de Dios, aunque pasó por momentos de desierto, aunque pasó por momentos de penumbra, aunque pasó por dificultades, salió adelante. Porque eso es lo que hace la cobertura de Dios, nos da fuerza para enfrentar los peores momentos que podamos pasar en nuestra vida. Entonces quiero invitarlos para que veamos cómo fue la vida de Job y veamos algunos principios los cuales nos ayudarán a protegernos y a llevar una vida intachable. Vamos al libro de Job 1:1. Job 1:1. Yo sé que ustedes tienen la versión Reina Valera, pero yo sé que se los quiero leer en otra versión. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera. Job. ¿Ya todo lo encontraron? Bueno, a mí se me perdió porque tenía la otra versión y no había buscado la normal. 1:1. Tiene como título Las calamidades de Job. Y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 30,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. En la versión Dios habla hoy, dice: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que tenía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de buey, 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Entonces vemos en este primer capítulo del libro de Job, nos muestran un Job que era totalmente bendecido, y habla que era un hombre recto, hace énfasis en que era intachable, que tenía a Dios y vivía apartado del mal, y ese hombre era Job. Y Job es un gran ejemplo de cómo nosotros debemos de ser para ser intachables, porque ese hombre hacía la voluntad de Dios. Ese hombre vivía protegido bajo la gracia y la cobertura de Dios. Y lo primero que dice en el versículo 1, dice que Job era honesto. Entonces uno de los primeros principios que nosotros tenemos para tener una vida intachable es que tenemos que ser
honestos. Dígale a la persona que tiene al lado, si le alcanza a decir o si ahí usted mismo, ¿qué tenemos que hacer? Honestos. La persona honesta es una persona recta en todos sus aspectos. Y es que yo soy recto nomás en algunas cosas, no. Dios habla de que Job era recto en todos sus aspectos. En él no había nada deshonroso. Era un hombre que reconocía sus virtudes y reconocía sus errores. Y eso hace una persona honesta. Eso hace una persona honesta, reconoce sus virtudes y reconoce sus errores. Porque es que nosotros los seres humanos somos muy dados a reconocer lo bueno que puedo ser yo, los talentos que tengo yo. Y no está mal hacerlo, porque es que para eso Dios nos lo dio. Pero también tenemos que asumir los errores. Cuando tú te equivocas en algo, cuando tú cometes una falta, sea en tu trabajo, sea en tu familia, sea donde quiera que tú llegues, tienes que aprender a reconocer tus errores. Y eso hacía Job, y eso lo hacía honesto en medio de tanta gente. Dice que es que él era un hombre especial, y no solamente era en su casa, sino que dice que en una ciudad entera era reconocido. ¿Cuántos de nosotros queremos ser reconocidos por ser honestos en todo lugar donde quiera que lleguemos? Que no vayan a hablar y no vayan a decir, ay, tal Juanito de tal, le presté 1,000 pesos y nunca me lo pagó. Tal persona le hice ese favor y nunca reconoció. Porque hasta en eso nosotros como cristianos tenemos que ser honestos y ser ejemplo. Que a veces uno dice, te presté el lapicero y nunca lo devolvió. ¿Cuánto nos estará cayendo eso, no? Hasta en esas pequeñas cosas tenemos que ser honestos y honrados, porque a eso es lo que Dios nos ha llamado. Y eso es ser una persona intachable, que nadie tenga por qué juzgarte, que tú salgas a la calle y nadie tenga nada que decir de ti. Y si hablan mal de ti es porque definitivamente la gracia de Dios está contigo y ellos no van a encontrar nada, sino que van a tener que inventar cosas, pero no que sea porque es verdad. Porque hay muchas personas que siempre van a querer hablar de nosotros, por mal o por bien, pero siempre van a querer hablar de nosotros. Ay, es que ese es el cristianito de la cuadra, pero míralo, es que no habla, no saluda. Pero es que a veces hay cosas que uno hace por inercia. De pronto usted iba distraído en la calle y no pudo saludar a esa persona. No fue porque no quiso. ¿Cuánto les ha pasado eso? Incluso con los hermanos de la iglesia uno va a veces tiene tantas cosas. A mí me ha pasado. Y si no lo he saludado, hermano, si están aquí en esta mañana, perdónenme. No ha sido porque no quiera hacerlo, sino que uno a veces, por supuesto, yo no tengo hijos, no tengo esposo, pero bueno, tengo a mis sobrinos que hacen como si fueran 10,000, y a veces uno va pensando, ay, yo no hice esto con ellos, o ahí va a hacer una coreografía. Yo soy de las que voy a la calle y estoy imaginando, ay, qué coreografía montamos, o qué paso hacemos, o ay, con los jóvenes. Bueno, uno tiene tantas cosas que en vez de llevar la cabeza así como así en la nada, uno va pensando y proyectándose en lo que quiere hacer. Y a veces en la calle uno como que va tan distraído que no saludó a un hermano y dice, ay, sí ven, la de alabanza, la de danza o la líder tan creída no lo saluda a uno, o le da pena saludarlo, que digan que es cristiana. No, a veces pasa esas cosas, o no es así, hermanos. A mí me ha pasado, si a usted no le ha pasado, gloria a Dios. Pero entonces que sean cosas que el enemigo de pronto a veces coloca, pero no sea su realidad. Que usted sea una persona saludable donde quiera que llegue, que sea una persona de testimonio, porque eso era Job. Y donde quiera que él iba lo reconocían porque era un hombre legal en sus negocios. Porque dice que él tenía bueyes, tenía vacas, y yo me imagino que él era un empresario muy famoso, y donde quiera que llegaba iba haciendo planes, y Dios cada día lo multiplicaba, le multiplicaba sus bendiciones, porque no era de esos torcidos como dicen hoy en día, que de pronto si tenía una vaquita enferma o un buey enfermo le daba al cliente como el animal más feo. No, él siempre hacía las cosas justamente y honestamente. Amén. Eso tenemos que ser nosotros para poder ser intachables. Que no se nos olvide esta palabra. Ser intachables es andar siempre con la cobertura de Dios, es siempre ir guiados por Dios. Job iba a hacer un negocio e iba con la presencia de Dios. Yo me imagino a un Job
orando antes de salir a hacer un negocio. Yo me imagino a un Job antes de ir a cerrar algún trato, orando, porque él no salía sin eso, sin la cobertura de Dios, que lo hacía intachable delante de la sociedad, que lo hacía intachable delante de sus empleados, que lo hacía intachable delante de su familia, porque Job nunca dejaba la cobertura de Dios. Él siempre iba cubierto con la presencia de Dios, y eso es lo que debemos de ser nosotros, y siempre cubiertos con la presencia de Dios. No podemos dejar que la honestidad, la deshonestidad reine en nuestras vidas o en nuestra familia. Si usted tiene un negocio, tiene una tienda, o sea, siempre sea honesto con los precios. Lo estamos viendo ahora, después del paro y aún en medio del paro, cómo le subieron a la canasta familiar. Pues yo voy, sí, ustedes no saben, yo voy a mercar, yo hago mercado en mi casa. Y yo he visto como un aceite que valía 17,000 pesos, hoy en día está como 24,000, 30,000. Y nosotros no podemos ser de ese tipo de personas deshonestas. Si usted tiene una tienda y sabe que le salió un precio favorable, no puede estafar a su cliente, a la persona que va a comprar, y le sube el 15% de ganancia o rentabilidad a sus cosas. No. Si usted es una persona que vende productos y de pronto quizás usted lo compró en una super oferta y usted dice, no, es que yo le voy a ganar el doble. Eso es ser deshonesto. Usted tiene que ganarle el porcentaje normal a las cosas. Si de pronto tiene una balanza y esa balanza no pesa lo que realmente es, tenemos que poner eso en tela de juicio, porque Dios nos ha llamado a ser honestos en todo, con los demás, con Dios, con nosotros mismos. Tenemos que ser honestos con las personas de nuestra casa, con nuestros vecinos, con Dios. Que si estamos mal espiritualmente, vayamos ante su presencia y le reconozcamos y digamos, Señor, aquí estoy. Aunque Él ya lo sabe de antemano, pero nosotros tenemos que ser tan honestos con nuestra relación con Dios, que cuando estemos mal, vayamos ante su presencia y le digamos, Señor, aquí estoy. Ya no puedo más. Señor, aquí está mi vida. Tú sabes cuáles son mis debilidades, tú sabes cuáles son mis problemas, qué las cosas que me están apartando de tu presencia, o qué es lo que está dañando mi relación contigo. Hoy voy en un gesto de honestidad absoluto con Dios, así como lo hacía David y así lo hacía Job, porque él iba delante de la presencia de Dios y se presentaba y le decía, Señor, quizás esté haciendo esto mal, quizás esté haciendo lo otro mal. Y él fue honesto en estas tres áreas. ¿En qué áreas tenemos que ser honestos? Con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Esos principios de honestidad tienen que llevarnos a vivir una vida victoriosa. Al ser nosotros honestos en estas tres áreas, vamos a tener más protección de Dios, vamos a tener más cobertura de Dios. El segundo principio que vamos a ver en esta mañana es ser intachable. Sí, usted va a decir, pero estamos hablando de ser intachable, ¿y por qué va a ser un principio? Sí, ser intachable hace parte de nuestro segundo principio. Tenemos que ser intachables. Ser intachable es tener una moral recta, como les decía, es dejarnos dirigir por Dios. Eso es ser intachable. La sociedad de hoy en día está teniendo una doble moral, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque como cristianos tenemos que dejarnos regir no por lo que dice la sociedad, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y hoy en día están colocando leyes, están aprobando leyes que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Están aprobando leyes que dañan nuestra moral, que dañan nuestro testimonio, y nosotros no podemos ser partícipes de estas cosas, porque no podemos aceptar lo que quieren aprobar con los matrimonios homosexuales. No podemos aceptarlo. O sea, Dios ama el pecado que hay en estas personas, pero no ama. Dios ama a estas personas, pero no ama el pecado que hay en ellos. Nosotros no podemos rechazar a una lesbiana, no podemos rechazar a un homosexual, pero sí tenemos que hablarle bajo la luz de la palabra.
Porque hay mucha gente que juzga a los cristianos como homofóbicos y empiezan a decir, es que en la iglesia yo no voy porque es que ahí son de doble moral. Y no es así. Nosotros amamos a esas personas. ¿Es así o no es así? Lo que no amamos es lo que ellos hacen. Y no podemos querer tapar con un sol lo que está enfrentando nuestra sociedad hoy en día. Que quieren dejar que adopten niños, que quieren que el aborto sea legal. Eso no es ser intachable delante de la presencia de Dios. Y si nosotros como cristianos nos conformamos en ver cómo se levantan estas leyes y no estamos orando, no estamos cubriendo a Colombia, aún el mundo entero, no estamos siendo intachables. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a ser luz en medio de las tinieblas. Y no podemos conformarnos en que nuestra sociedad hoy en día se levanten presidentes, alcaldes y nosotros nos quedemos como si nada. Y ellos bajo cuerda están estableciendo leyes que están trayendo maldición a nuestro país. Se está levantando todo eso y por eso hemos visto cómo la violencia se ha aumentado en nuestro país. Cómo las maldiciones están viniendo a traer y a dañar nuestro país, a nuestra niñez. Porque como cristianos nos estamos levantando a ser intachables, a rechazar estas cosas. Para nosotros es normal ver una pareja en el parque. Para nosotros es normal ver cómo los niños hoy en día se drogan, cómo roban. Pero nosotros tenemos que ser intachables e ir a hablarle a ellos, ir a confrontarlos, no con malas palabras, sino bajo la palabra de Dios. Orar por ellos. Miren, en nuestro país tenemos, el de Cali, la de Bogotá. ¿Alguien más sabe de alguien más que esté en el gobierno, que esté ejerciendo autoridad y que tenga ciertos principios que no van con la palabra de Dios? ¿Y qué pasa con esa gente? Ha empezado a ofrecer las ciudades para el Satanás. Con todo eso hemos visto cómo levantan altares todos los días y se hacen sacrificios para Satanás. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Dónde está nuestra moral? ¿Dónde está nuestra convicción? Dios nos ha mandado a que nos levantemos. Dios nos ha mandado, no nos ha mandado a que aprobemos estas cosas. Estas cosas son reprochadas delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que dejarnos dirigir por lo que dice la palabra. Y si Dios dice que desde el principio creó a Adán y a Eva, ¿qué es lo que se tiene que establecer en la iglesia? Matrimonios conformados por un hombre y por una mujer. Que se tiene que conformar familias que se levanten en oración, en un hogares sacerdotales, que sepan reprender a sus hijos, que no los dejen hacer lo malo. A eso nos ha llamado a Dios, a ser intachables, a dejarnos dirigir, a ser rectos en esta sociedad que quizás en este momento está abarcando tantas tendencias. Aún en medio de la religión, aún en medio del cristianismo, vemos cómo se levantan apostasías, vemos cómo se levantan falsos profetas, vemos cómo hay teorías extrañas. Nosotros tenemos que ser rectos y siempre hacer lo que dice y ha establecido la palabra de Dios. No dejarnos de llevar por corrientes extrañas. Que que en la iglesia ahora tenemos que andar con el pelo así, que no podemos andar, tantas cosas raras. Por ahí hay una corriente que llaman los rabacucos, rabastacuando, algo así, que dicen que ellos ni siquiera pueden usar camisas hasta aquí. Los hombres usan las camisas por acá, las mujeres con unas faldas súper largas. Pero ¿realmente será que esto los está haciendo intachables? Porque lo que se habla en las redes de estas personas son cosas terribles. Así que nosotros tenemos que ser intachables delante de la sociedad, delante de nuestra familia, siendo un testimonio coherente, que lo que nosotros hacemos es lo que dice la palabra de Dios y no quizás lo que algún día se nos pareció, nos inventamos y digo, esto está bien. No, porque la Biblia no le podemos cambiar absolutamente nada. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que nosotros debemos de tomar como estandarte y hacerlo una realidad en nuestras vidas. Nosotros no podemos decir, no es que vamos a aceptar esto que están trayendo porque pues es que estamos en una era moderna y tenemos que adaptarlos a lo que dice la sociedad. No, nunca. La palabra de Dios nunca dice eso. Y eso hizo Job, nunca se adaptó
al entonces. En ese momento Job, me imagino pues en esa época con sus costumbres, habían cosas que quizás querían que él se adaptara a eso, pero él nunca lo hizo, porque él era un hombre totalmente intachable. ¿Cuántos quieren ser totalmente intachables ante la sociedad? Que nadie tenga nada que decir de ti, que nos levantemos a ser ejemplos, siendo radicales, tomando decisiones dirigidas y basadas en la palabra de Dios, no dirigida por un hombre, no dirigido por un pastor, por un líder, sino dirigidos totalmente por Dios. Porque recuerden que en la Biblia encontramos nuestro manual de vida, y yo estoy segura que cuando nuestro pastor sube aquí a dar una enseñanza, él viene dirigido por la presencia de Dios. Él ha estado horas en ayuno, días, no sé cuál sea su tiempo de intimidad, pero Dios sí lo sabe. Y la palabra que Él nos trae aquí son palabras frescas, palabras que alientan nuestra vida, amén. Entonces por eso tenemos que siempre escudriñar las escrituras para que nadie quiera engañarnos. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a ver el tercer principio que necesitamos tener como cristianos para poderse tener una vida intachable. Y ese tercer principio es respetar a Dios. ¿Cuál es el tercer principio? Respetar a Dios. Ya vimos que el primer principio era tener honestidad, el segundo es ser intachable y el tercer principio es respetar a Dios. Y lo vemos en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Job. Vamos a leer desde el 6, desde el versículo 6. Dicen, primera prueba de Job. Job 1, 6. Y llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Muy descaradamente le respondió, ¿no? Entonces dice en el 8, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió y le preguntó el Señor, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, y que me honra y vive apartado del mal. Y Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Lo dejamos hasta ahí. Entonces vemos que en ese versículo nos habla de un Job que respetaba totalmente la presencia de Dios, que amaba a Dios. Desde un principio, Satanás vio a Job y le dijo al Señor, él no te sirve en balde, porque es que tú lo tienes bendecido, le tienes las mejores tierras, le tienes los mejores hijos, tienes la mejor bendición. Pero Dios refutó eso y le dijo, pero es que él me sirve y él está bajo mi cobertura. Y lo que vemos en ese versículo es que Dios no amaba a Job. Job no amaba a Dios por las bendiciones que Dios le daba. Él lo amaba sin condición alguna. Y eso lo vamos a ver en versículos más adelante. Pero Job tenía algo, y es que él respetaba la voluntad de Dios. Job estaba dispuesto a cualquier cosa por Dios. ¿Cuántos de nosotros respetamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros amamos la voluntad de Dios? A veces es difícil, porque pasan cosas difíciles en nuestra vida y queremos tirar la toalla y empezamos a refutarle a Dios. Pero Dios siempre ha estado allí. En medio de las alegrías ha estado, en medio de las tristezas ha estado, en medio de nuestras pérdidas ha estado. ¿O no es así? Dios siempre ha estado. Que quizás nosotros nos alejemos, nos apartemos, es distinto, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Y por esa razón, una de las coberturas especiales o uno de los principios que tenía Job era que él respetaba totalmente a Dios, y él estaba dispuesto a demostrarlo a través de su estilo de vida. Él siempre honró a Dios a través de su estilo de vida. Él daba gloria y honra en medio de cualquier
circunstancia. Y vamos a verlo en el versículo 20 de ahí del capítulo 1 de Job. Dice que Dios le dio la oportunidad a Satanás de probar la vida de Job. Y le quitó todo. Ustedes ya saben ese texto, pero no lo vamos a leer. Pero dice que se lo quitó todo. Le quitó a los hijos, le quitó sus riquezas y todo en un día. Pero mira lo que hizo Job. Y por eso es que decimos que Job era un hombre que respetaba y temía a Dios. En el versículo 20 dice: al llegar a este punto, Job se levantó, rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer en suelo en actitud de adoración. Y entonces dijo eso, que para muchos de nosotros es súper difícil y complicado. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Seremos capaces de decir lo que dijo Job? La situación que estaba pasando en ese momento era terrible. Llegaron uno tras otro sus criados a decirle: tu hijo ha muerto, tu hija ha muerto. Eran 3 hijos y 3 hijas. Imagínense en el dolor de padre que tenía. Y decir, y en ese momento rasgó sus vestiduras y simplemente ¿qué hizo? Adoró a Dios, exaltó a Dios, porque él sabía, estaba convencido que él tenía un Dios grande, que en medio de todo le daba su fortaleza, que en medio de todo estaba allí para levantarlo. Por eso Job tomó esta actitud. Y su punto no fue renegar, el punto no fue maldecir a Dios, su punto no fue decir: ay, no, es que ese Dios al cual yo he servido por tantos años, mire lo que hizo. Me quitó a mis hijos, me quitó mi riqueza. ¿Para qué sirve? Quizás muchos de nosotros hemos pasado circunstancias adversas y hemos dicho: es que Dios se olvidó de mí, no vuelvo a la iglesia. ¿Para qué seguir buscando de Dios si Dios me abandonó? ¿Para qué buscar de un Dios que se ha alejado de mí? ¿Para qué buscar de un Dios que no me responde, que no me da lo que yo necesito? La actitud de Job fue totalmente diferente. Y eso se llama honrar y respetar a Dios. Eso se llama honrar y valorar lo que el sacrificio que Dios hizo en la cruz. No ser como muchos de nosotros que somos tan irrespetuosos con nuestro Padre, que en cualquier prueba, en cualquier circunstancia, no estoy juzgándolo, no estoy criticándolo, simplemente hablo por mí. Que cualquier cosa que Dios nos aleja o nos quita, inmediatamente empezamos a decir: Señor, pero ¿por qué? Más bien tenemos que decir: ¿para qué? Porque hay muchas cosas que de pronto hay en nuestra vida nos están impidiendo que la presencia de Dios se manifieste o que la bendición de Dios llegue aún de forma abundante en nuestras vidas. Porque Dios a veces tiene que quitar cosas de nosotros para poder bendecirnos. Si quizás Dios te ha quitado algo, es porque Él te va a dar cosas más grandes y mejores. En el momento no lo entendemos y en el momento es difícil, pero luego vamos a reír y a gozarnos diciendo: gracias, Señor, por haberlo quitado, porque lo que tengo ahora es mejor. Gracias por haberme quitado de ese lugar, porque lo que tengo ahora es mucho mejor. Porque puedo ver tu gloria, porque puedo ver tu respaldo en medio de todo. Porque Él es así, porque nuestro Dios es así. Simplemente nosotros como humanos dudamos de sus planes, dudamos de los procesos en los cuales Dios nos mete. Yo no sé cuál sea tu proceso en este momento, si es de salud, si es espiritual, si es económico, si es familiar. Tu proceso es temporal, pero lo que Dios tiene preparado son bendiciones, amén. Es para victoria, es para que veamos su gloria, es para que veamos que sus planes son mejores que los nuestros. Los planes nuestros nunca se van a comparar a los de Dios. Los planes de Dios son mucho mejor, demasiado grandes. Son cosas que nosotros en nuestra área física no podremos ver. Y aunque nos duela, y aunque en este momento estemos llorando ahí en lo secreto, Dios nos consuela. Dios es nuestro amparo, porque Dios todo lo tiene
bajo control. Yo quiero que por un momento tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y antes de terminar con esa palabra y darles el cuarto punto, Dios sabe cuál es la situación por la que estás viviendo. ¿Y qué tal si le dices: Señor, aquí está mi vida? Tú sabes cuál es mi desierto. Tú sabes cuáles son las condiciones en las que estoy viviendo en ese momento. Pero tú, Señor, puedes obrar. Tú, Señor, puedes cambiar todo a mi favor. ¿Qué tal si abres tus ojos y miras y escuchas esta canción, que es algo que Dios hizo con la vida de Job? Tu voz me dio dirección Y quiere hacerlo con tu vida. Quizás has venido pasando por momentos difíciles y de angustia, y quizás esa cobertura que te hacía intachable ha querido ser destruida por las circunstancias, pero Dios quiere hacerlo diferente. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Por más duro que sea la caída, Él estará ahí. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré Sal viene seguro. y te levanta y te hace seguro. Así hizo con la vida de Job. Te levantó del suelo y te guía. Dile: tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y aunque estés pasando por valles de sombra y de muerte, Él viene y guía tus pasos. Tú velas por mí y te hace fuerte e intachable ante la sociedad. Aunque caigas una y otra vez, y en la tempestad estarás seguro, y su sombra, tus alas te protegen. Jacob fue humillado, fue maltratado, hasta tuvo una enfermedad que quiso matarlo, pero Dios vino a dar de él.
estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente, el Señor será presente. Y el Señor está presente en cualquier circunstancia, sin importar cuál sea, amén. Sin importar cuál sea la circunstancia. Su gloria siempre te protegerá para que seas intachable. Así te caigas una y otra vez, Dios siempre nos levantará. Dios siempre nos protegerá. Y lo cuarto que hizo Job para tener una vida intachable es que él no le hacía mal a nadie. Él era un hombre que tenía un corazón inofendible. ¿Qué significa la palabra inofendible? Era un hombre que a pesar de todo lo que lo murmuraron, todo lo que lo calumniaron, su corazón no se llenó de rencores, porque él tenía un corazón que sabía guardarse. Porque dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y quizás hubieron muchos, y vamos a verlo en el libro de Job, como muchos hablaron de él y lo calumniaron. Aún los que decían ser sus amigos hablaron de Job y le decían: ¿por qué es que no hablas mal de ese Dios? Porque mira cómo te tiene, mira cómo estás. ¿Por qué no hablas mal de ese Dios que tú tienes? Pero Job nunca, a pesar de todo, a pesar de los momentos difíciles, él sabía que no se podía permitir dos cosas. Y es que en medio de las dificultades, en medio de las debilidades, tenemos que hacer que se cumpla la palabra en nuestras vidas y tenemos que declararla todo el tiempo. No podemos dejar que las circunstancias por las cuales estemos pasando arruinen los planes de Dios, arruinen lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque nuestra fe puede detener toda circunstancia adversa. Cuando José quedó sin nada, dijo: de esta leve tribulación, es momentaria y va a producir un gran peso de gloria sobre mi vida. Y mucho tiempo después vio cómo Dios cumplió esa promesa en él. Y dice la palabra de Dios que Dios lo levantó grandemente. Vamos a leer Job, el libro de Job. Versículo 8, Job 2:8, y vemos cómo José tuvo que enfrentar al cuestionamiento y a la duda de muchas personas que estaban a su lado. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Y su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno,
¿No sabemos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni dijo palabra mal contra Dios. Y dice luego en el versículo 11: 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntándose a expresar a Job sus condolencias y consuelo. Y ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Saúa y Zafar de Naamá. Y desde cierta distancia alcanzaron a ver y casi no lo pudieron reconocer, y se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacer compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decir nada, pues veían cuán grande era el sufrimiento de Job. Entonces vemos cómo su mujer le decía a Job, en ese momento ella no estaba haciendo de bendición, era todo lo contrario. Le decía: ¿por qué no maldices a tu Dios? Maldícelo, mira cómo estás, sin hijos. Es que ella, después de ser, digamos, como la primera dama, pasó a hacer nada porque se quedó sin plata, se quedó sin hijos y con un esposo enfermo, allagoso, casi a medio morir. En su corazón solamente había resentimiento, cosa que nunca guardó Job. En su corazón no había nada de esto, mientras que en el corazón de su esposa. Por eso es que la Biblia no dice al principio, y es que miró Dios a Job y a su esposa, porque la esposa de Job tuvo una actitud totalmente diferente, reprochable. Todo lo contrario, solamente dice que Dios miró solamente a Job, porque Job era el hombre perfecto, el que tenía temor de Dios. Y le dice a ella: no, yo no voy a negar en otras palabras, yo no voy a negar al Dios que me dio todo, porque Él, así como me lo dio, Él me lo volverá a dar. Y para terminar, vamos al versículo 42:12 de Job. Allí vemos cómo terminó la vida de Job y vemos cómo Dios lo exaltó, porque fue un hombre intachable y porque tenía esa cobertura, porque él nunca se alejó de la cobertura de Dios. Asimismo, nosotros nunca podemos alejarnos de la cobertura de Dios. Y dice: el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Imagínense, bendijo sus últimos años mejor que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, y tuvo también 14 hijos y 3 hijas. Y la primera de ellas le puso su nombre Paloma, y la segunda llamó Canela, y a la tercera Linda. Y no había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia, y lo mismo a sus hermanos. Dice que nuestro postrer estado será mejor que el primero. Todo lo que Job había perdido atrás, Dios se lo remuneró y fue mucho mejor. Quizás tú hayas perdido mucho en el pasado, pero todo eso que has perdido, Dios lo traerá lo traeré triple, lo multiplicará al 100 por 1, porque la bendición de Dios siempre va a ser para mayor. Así que no llores por el pasado, no lloremos por lo que perdimos, sino que enfoquémonos en lo que Dios nos va a dar, porque Dios nos da cosas mucho mejores, porque Él va a traer muchas mejores bendiciones. O sea, no podemos estar llorando porque es que mi esposo no viene a los pies de Cristo, mis hijos no llegan, perdí este empleo. Todo lo que Dios quiere traer a nuestras vidas va a ser mucho mejor. Ay, quizás las que estamos solteras lloramos y decimos: Señor, ¿y mi esposo para cuándo? Me molestan a mí todo el tiempo. Pero no, Dios sabe cuándo lo va a traer. No va a ser en mi tiempo ni porque los demás lo quieran, sino cuando Dios quiera. Si tú tienes planes de un negocio, tú tienes planes para una empresa, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Y lo que has perdido, Dios te lo pondrá nuevamente multiplicado. Y es que no podemos ver las cosas con nuestros ojos físicos, sino con nuestros ojos espirituales, porque Dios nos ha hecho intachables delante de su presencia. Y así como Job un día perdió todo, al tiempo lo volvió y lo recuperó.
y recuperó su bendición al 100%. ¿Qué tal si tú te levantas ahí donde estás y vamos a orar delante de la presencia de Dios y vamos a pedirle a Dios que nos haga intachables delante de su presencia, que podamos ser buen testimonio